Bueno, primeramente, muchas gracias. Hemos conocido la información que dio el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en relación al recorte en el gasto público. Lo primero que habría que señalar es que los recortes en el gasto público los determina la ley, no son subjetivos, no son a juicio discrecional de los secretarios o del gobierno, ni siquiera del presidente de la República. Está considerado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 21, establece que una vez agotados los recursos, si hay necesidad de más ingresos, entonces se tiene que recortar el gasto público en comunicación social, en gasto administrativo, no vinculado a los servicios de la población, y ahorros económicos, presupuestarios que haya en las finanzas. Si esto no alcanzara, entonces se tiene que proceder al recorte de las estructuras administrativas, la disminución de los salarios de los altos mandos. Y si esto no alcanzara y rebasara el 5% del total de los ingresos, entonces tendría que acudirse a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados haga un reajuste del presupuesto y sea la Cámara de Diputados la que determine en qué rubros debe de recortarse el gasto aprobado por la Cámara de Diputados. Lo que hemos conocido el día de hoy por parte del secretario de Hacienda, en parte cumple los requisitos de la ley, en parte no. En primer lugar, está hablando el secretario de que esto no afecta los pronósticos de crecimiento económico. Es muy difícil que en un contexto de reducción de precios del petróleo, que no es de corto plazo, sino de mediano plazo, en una caída de devaluación, en un escenario de devaluación con una muy probable aumento en las tasas de interés, caída constante de los precios del petróleo y también una disminución en la producción petrolera, es muy difícil que se sostenga el monto de crecimiento de 3.5%. Podemos decir que en el 2015 va a pasar lo mismo que ha venido pasando los últimos años, que se reducen siempre los pronósticos de crecimiento de la economía. Que no va a afectar, no va a aumentar la deuda, esto es correcto, porque este gobierno en los 2 años que lleva ha aumentado la tasa de deuda al 43% del Producto Interno Bruto, lo cual es muy alto y ya no podría acudirse a ese método. Es correcto que diga el secretario que no se va a aumentar más de lo que ya se ha aumentado la deuda pública, que no va a aumentar impuestos, lo cual nos parece también correcto, aunque hay que señalar que el aumento de los impuestos se dio con la reforma hacendaria en 2013, ya dio de sí en 2014, ya no hay margen para poder aumentar más los impuestos a la población. Se suspenden los trenes rápidos, el México-Querétaro y el tren transpeninsular. Estos proyectos, los megaproyectos, llevan un impacto económico importante, pero solo en la zona donde se proyecta. No impacta para el grueso de la población ni para el total de los estados donde se proyectan estas grandes obras. Las grandes obras impactan en el crecimiento económico, pero muy poco. Lo que puede impactar en el crecimiento económico son 2 cosas que no están consideradas. La inversión pública, si se aumenta mucho la inversión pública o si aumenta mucho el consumo privado, esto en automático tiene un aumento en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento económico. De tal manera que estas inversiones grandes de los megaproyectos, si se suspenden, no impactan enormemente, como bien lo dijo el secretario, el Producto Interno Bruto. Se sostiene el proyecto del aeropuerto, se sostienen los proyectos carreteros, se sostienen los caminos rurales y prácticamente se recorta en un 10% el gasto en comunicación social y se disminuye en 62,000 millones de pesos
el gasto de gobierno y que esto es gasto corriente. En síntesis, la opinión es que la mayor parte del gasto anunciado de 124,000 millones de pesos es un ajuste al gasto corriente del gobierno, a gastos de comunicación social, como lo está marcando el 21 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pero llama mucho la atención que incluye los recortes a Pemex y a CFE por 10,000 millones de pesos nada más en CFE, lo cual contraviene a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El secretario de Energía el día de ayer declaraba que van a recortar la inversión en Pemex y en CFE. El secretario Pedro Joaquín Codwell está desconociendo la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que ordena no recortar la inversión. Todo el presupuesto de casi 5 billones de pesos tiene mucha tela de dónde cortar antes de tocar la inversión productiva, mucho menos de una empresa fundamental que da la mayor parte de los ingresos al Estado. Las inversiones petroleras, además, se aprueban para un mediano plazo. Los contratos petroleros no son de hoy para hoy, no son de un mes, de 3 meses, son de 10 años, de 20 años, de 30 años, de 40 años. De tal manera que este anuncio del secretario Codwell solamente evidencia que no sabe cómo funciona la industria petrolera y solo se denotan sus ganas por liquidar el patrimonio nacional y se comporta como un portavoz de los oscuros intereses de las petroleras extranjeras. No está autorizado el recorte a gastos de inversión. Eso solo lo puede autorizar la Cámara de Diputados. Consultando con el coordinador Miguel Barbosa, apenas el martes, primera sesión del periodo ordinario, el Partido de la Revolución Democrática va a solicitar un punto de acuerdo para que se estudie a fondo este anuncio de recorte al gasto público y no se toque ningún gasto en inversión, mucho menos en la inversión productiva de Pemex y de CFE, que son las empresas más rentables de nuestro país. Y en cambio pueda recortarse las pensiones a los expresidentes, los altos sueldos de los altos servidores públicos, y hay muchísimos renglones a los cuales acudir. Por ejemplo, las prestaciones de los servidores públicos, las pensiones vitalicias y eficientar el gasto que se tiene. Es decir, no aceptaríamos que se le recortara el gasto en inversión en Pemex, en CFE, y pediríamos que, si bien los trenes rápidos no son urgentes, sí se invirtiera ese presupuesto en detonar la economía local de varios estados de la República que están necesitando de desarrollo. Pues si tuvieran alguna pregunta, a sus órdenes. Buenos días, quisiera preguntar si ya tienen un cálculo actualizado por esta razón de la baja en los precios internacionales del petróleo, si ya hay un ajuste de cuánto se habrá perdido, porque evidentemente ya se pasó del límite que se puso para el seguro de la caída de precios. ¿En cuánto andará ya esa pérdida? Sí, eso también no es discrecional y no hay mucha, todo está hecho en cálculos desde que se aprueban los criterios generales de política económica. Los criterios generales de política económica establecen que por cada dólar que baje el precio del petróleo se pierden 3,759 millones de pesos. El precio del petróleo estaba calculado en $79, ahora a $40, pues eso tiene una pérdida de 144,000 millones de pesos. Por lo tanto, si además le hacemos otros cálculos de cómo impacta el tipo de cambio
y otros más, pudiéramos concluir que grosso modo la necesidad de inversión es de 198,000 millones de pesos. Perdón, la necesidad de ingresos perdidos sería de 198,000 millones de pesos. El impacto negativo, dicho más correctamente, el impacto negativo en las finanzas públicas por lo que respecta a los ingresos recibidos a través de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, que es ahí donde impactan la caída de los precios del petróleo, es tan solo en enero fue de 22,000 millones de pesos. Si estos 22,000 millones de pesos se sostienen durante los 9 meses de este año, pues estamos hablando de 198,000 millones de pesos. En este momento el secretario está hablando de 124,000 millones de pesos. Digamos, se está yendo a la baja, seguramente está esperando que haya un ingreso por otras vías. Y la otra vía que puede haber es solo una, que se detone la economía. Ojalá sea por esta vía, pero para detonar la economía tienen que invertir recursos públicos en la economía local, es decir, en la economía endógena, y mejorar el consumo. El consumo hoy por hoy está abatido, el consumo interno, la demanda agregada interna. Y para aumentar la demanda agregada interna hay que mejorar los salarios, fortalecer el nivel de empleo. Principalmente esas son las medidas que el gobierno debería de hacer para entonces, por la vía del crecimiento económico, regular los ingresos. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.